Hola amigos de Amor por la Palabra, continuamos en este tema de el mandamiento de Dios para los padres. Estamos en Efesios capítulo 6 versículo 4 y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y aquí encontramos un mandamiento del Señor para los padres y muy interesante que el Señor resume toda la tarea de nosotros los padres en un solo versículo de la Biblia. O sea, todos los versículos para la esposa, todos los versículos para el esposo, pero los padres lo resumen en algo tan sencillo que si yo creo que nos tocara a nosotros resumir esta tarea, sacaríamos un libro completo. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos y son dos cosas las que Dios demanda Dos en cosas este nomás. versículo, ¿no? Además dice, ¿qué no hacer y qué sí hacer? Exacto. Hablando de la crianza de los hijos, entonces el mandamiento para los padres es amar a los hijos para que no estén enojados con nosotros, para no provocarlos a ira, e instruirlos para que amen al Señor. Así de sencillo. Así de fácil, o sea, es lo que no debemos hacer y lo que sí debemos hacer. Ya estuvimos hablando acerca de no provocarlos a ira, ¿no? Y yo creo que quedó clarísimo ese tema. Hay muchas cosas que como padres podemos hacer que los saca a ellos de casillas y por supuesto los lleva a estar enojados con nosotros, ¿no? Sí. A levantarse así enojados. Ahora lo que vamos a hablar es cómo criarlos, cómo hacemos esta tarea tan monumental y tan importante. Tan significativa delante de los ojos de También, Dios, sí. porque creo que criar hijos se convierte en un reto para todas aquellas personas que consideran que tener hijos, resumen la tarea de tener hijos en que son muy costosos, dicen, Sí, ¿no? sí. O que además son un verdadero obstáculo, pero yo creería que el reto no es ni que salen caros, ni que son un obstáculo para uno porque no lo son. El reto es definitivamente tal vez las dos cosas que hay que tratar en nuestros hijos, porque lidiamos con ellos en dos factores, el externo y el interno. Y estuvimos hablando acerca de eso antes, cuando estuvimos en el tema de los hijos. El factor externo, ya sabemos que es la sociedad caída, corrupta, pecaminosa y contaminada en la que vivimos y a través de la cual nuestros hijos son bombardeados con los medios de comunicación, la cultura, la música, Los pues, juegos, el los internet. juegos, el internet. O sea, hay tanto que viene hacia nuestros hijos y contaminan desde la parte externa, pero también tenemos la parte interna. Ya hemos dicho que el Salmo 51:5 dice: aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El Salmo 58 también, verso 3 dice: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Entonces el reto en realidad no es lo costoso que salga, ¿no? Criar a los hijos, porque si hiciéramos una encuesta, hoy en día muchos dirían eso, no, es que hay que comprar una casa más grande, un coche más grande y salen muy costosos, además se toma mucho tiempo. No es eso, en realidad el desafío es estas dos cosas, ¿no? Lo externo y lo interno que se mueve Y en lo ellos. importante de tratar con ellos, como terminábamos el video de ayer hablando de la importancia del corazón, porque sé que los padres vemos a nuestros hijos como unos angelitos maravillosos, indefensos, pero hay una semilla de maldad plantada en los corazones que si no tratamos con eso, el tema se vuelve muy complicado. O sea, Sí. cuando nosotros nos presentan, supongamos, a violadores en serie y asesinos increíbles y se devuelven a buscar las causas y dicen, claro, es que tiene un trasfondo de abuso, es que tiene un trasfondo de soledad, no sé qué. Básicamente lo que más podemos decir de ese tipo de personas es lo que ocurrió mal en sus vidas cuando pequeños, es lo que sus padres no hicieron con ellos. O sea, hijos que no son disciplinados, instruidos, corregidos, direccionados, van a desarrollar esa semilla de maldad de su corazón a niveles Van a que uno potencializar esa no se maldad, sí. puede ni imaginar. Por eso, cuando el Señor dice, hay que enseñarlos e instruirlos en la amonestación del Señor, lo que Dios está diciendo es, usted es el evangelista de sus hijos. Claro, es mucho más por lo que no hacemos Claro. que en realidad por lo que hacemos con ellos. Y lo que no hacen muchos padres es precisamente instruirlos y criarlos según el Señor manda en las Escrituras. Cuando dejamos esto por fuera, cuando dejamos esto a un lado, en la crianza de nuestros hijos, y lo hacemos como la cultura no lo propone, o como la psicología moderna, o bueno, como lo hicieron con nosotros, que tal vez no recibimos una crianza cristiana, entonces vamos a tener muchos problemas en el desarrollo de nuestros hijos. Claro que sí. Y a ver, aquí tenemos que tener una cosa, y es que los niños que de pronto nosotros
menospreciamos eso, lo vemos mal, porque los niños son unas tremendas esponjitas que absorben toda la Totalmente, información sí. y con ellos hay que ser muy claros. Es decir, cuando hablamos de que los padres debemos evangelizar a nuestros hijos, estamos hablando de que se evangelizan de la misma manera como se evangelizan los adultos, ¿no? Claro. Nuestros hijos tienen que saber que ellos son pecadores, que el pecado está arraigado en sus naturalezas y que ellos, a causa de ese pecado arraigado en su naturaleza, ellos van a sentir impulsos que deshonran a Dios. Ustedes tienen que tener claro, y nosotros como padres tenemos que tener Sí. claro, que nuestros hijos no llegan a este mundo buscando el amor, la paz y la comunión con todo, No, ¿no? no, Ellos vienen al mundo a ser ellos vienen, egoístas y buscando sus propios sí, ellos deseos. vienen con una Ujú. naturaleza corrupta, una Claro, naturaleza pecaminosa, y nosotros no tenemos que suavizar el mensaje para para ellos. A nada. ellos les tiene que quedar claro que tienen un corazón depravado, que tienen un corazón que en algún momento en la vida se les va a inclinar hacia Ujú. cosas malas, se les va a inclinar hacia lo que no agrada a Dios, y ahí es donde nosotros tenemos que hacer el trabajo. Claro. Ahí es donde nosotros tenemos que aplicar lo que la palabra de Dios nos dice que hagamos con ellos. Eso es lo que hace parte de criarlos en Claro. amonestación del Señor, ¿no? En Claro. disciplina y amonestación Y del ser tan Señor. detallados con ellos porque ellos tienen que conocer las consecuencias del pecado, ellos tienen que saber que se pierden la bendición, tienen que saber que la vida tiene muchas dificultades y que tienen que entender también que hay una muerte, que hay un infierno y que Dios Hay está enojado, un que castigo Dios está eterno. enojado con los impíos todos los días y tenemos que enseñarles a nuestros hijos y ser muy claros, lo dijimos con Deuteronomio, detalladamente todos los días y de Ujú. manera reiterativa. Es que nosotros nos dedicamos a decirle a nuestros hijos, Jesús es tu mejor amigo, pero no les enseñamos realmente como la otra parte. Nosotros a los adultos en la calle le decimos, mire, es momento de arrepentirse y de convertirse, hay que pedirle perdón a Dios. A los niños también hay que ¿Y decirle sabes qué lo es lo que mismo. hace difícil esto? Porque como padres, claro, vemos nuestros hijos pequeñitos, los vemos todos tiernitos, todos dulces, todos hermosos. Nosotros no nos cabe en la mente que haya ahí maldad y depravación en su corazón, pero usted piense en esto. Usted piense que su niño pequeño, bebé, incluso puede ser un bebé, ese es un pequeño yo, un pequeño usted, ¿no? Sí. Entonces, y nosotros sabemos lo que se mueve dentro de nuestro corazón Ujú, y tenemos que entender que ellos necesitan ser confrontados ujú. con su pecado y ellos lo entienden. Es que lo Sí, mejor es que definitivamente lo ellos entiendo. lo entienden. Ujú. Nosotros a veces queremos suavizarle el mensaje porque pensamos, no, de pronto lo traumamos. No, 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 no. Hay que hablarles claramente. Claro que sí, necesitan saber que Dios es un Dios amoroso, pero que Dios está muy molesto con todos los pecadores y que ellos hacen parte del grupo de personas que necesitan Sí, ser perdonados y nosotros como padres debemos buscar que nuestros hijos a través de la enseñanza y la instrucción pongan la fe en Jesucristo. Es algo así como que con vigorosidad debemos buscar que nuestros hijos sean sean salvos. Por salvos favor, no le suavice el mensaje a su hijo, enséñeselo porque con él toda se lo va a claridad. entender. Le decimos mucho a nuestros hijos, Dios te ama, quiere ser tu amigo, Jesús es mi superhéroe. Y, y no les enseñamos a nuestros hijos lo correcto. Entonces, ahí volvemos a Efesios 6, sino criadlos en la amonestación del Señor. Hoy vamos a hablar de 5 cositas para que resumamos un poco lo que es esa crianza de la amonestación del Señor, porque aquí terminamos este Y tema ya sabes de una la cosa, familia, ¿no? sí, aquí terminamos, ya acabamos con esta serie Ujú. larguita, ¿no? Larguita la serie, pero muy, muy buena, Pero muy buena. La verdad que sustanciosa, nosotros hemos aprendido muchísimo. sí, nos deja Y mucha sabes algo, enseñanza. cuando dice, y vosotros, padres, esto es una tarea dada a los padres. Ujú. Esta no es una tarea dada a A los los abuelos o a abuelos. los tíos o a los hermanos mayores. Es muy importante que tengamos eso Ujú. claro. Y cuando dice vosotros padres, por supuesto, incluye a los dos. No es uno solo haciendo esta Ujú. tarea, es papá y es mamá, los dos enseñando, los dos como maestros, los dos disciplinando, los dos corrigiendo, los dos instruyendo y dando dirección a esa pequeña vida que sabemos nosotros que tiene una bomba en su corazón, un potencial de pecado y que hay algo externo también que lo va a querer llevar por un camino que no es. Claro que sí. Entonces, lo primero, entonces hablando de la crianza de nuestros hijos, ¿cuál es la enseñanza? Cuando dice criarlos en la amonestación del Señor. De esas 5 cosas, la primera es hablarles de la santidad de Dios. Primera de Mm. Pedro 1, 15 y 16 Esto es muy dice, interesante porque eh, eso se pregunta uno, o sea, ¿y qué les enseño? ¿qué les Y enseño? eso es lo que vamos a ver ahora. Sí. Entonces, ¿de qué les vamos a hablar? De la santidad de Dios.
En primera de Pedro 1:15 al 16 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. A ellos hay que hablarles de que Dios no dice, ni hace, ni manifiesta nada que esté malo, porque Él es santo y así también a nuestros hijos hay que enseñarles a que sus pensamientos deben ser santos, sus acciones santas, sus palabras tienen que estar acorde con la santidad de Dios. Eso claro es el trabajo de nosotros. Ellos hay que enseñarles a temer a Dios, a tener respeto a Dios, reverencia a Dios. Hoy mucho de lo que pasan, y me he quedado sorprendido con lo que pasan hoy en la televisión, porque es continuamente blasfemando el nombre de Jesucristo, tomando el Espíritu Santo, o sea, ya los mensajes allí también tienen esto, ¿no? En la televisión. A veces es muy importante a ellos inculcarles eso, ¿no? Ese respeto, ese amor hacia Dios, y que sepan que Él es un Dios santo y que castiga el pecado. Definitivamente sí. Y segundo, hay que mostrarles el pecado a nuestros hijos. O sea, ellos tienen que entender que aunque estén niños, se quedan cortos en el estándar divino, o sea, y que el evangelio es el remedio para ese pecado. Ellos tienen que aprender qué es pecado, qué es bueno y qué está mal, pero además también tienen que entender que ellos no están solos, sino que toda persona que no se ha arrepentido está en ese mismo nivel. Y ahí es muy importante contarle nuestro testimonio a nuestros hijos, ¿no? Sí, nosotros lo hacemos con nuestros hijos. Con Juan Esteban, desde muy pequeñito, yo le he contado lo que fue mi vida antes del Señor y todas las cosas por las que pasé. Eso le va a servir mucho a ellos. O sea, el testimonio no se lo contamos solamente a la gente adulta en la congregación, no, a nuestros hijos, más que nadie tenemos que contarle todo lo que pasamos antes del Señor. Eso va a edificarles muchísimo. Eso es muy importante. Lo tercero en lo que entonces hay que instruir a nuestros hijos es acerca de Cristo y lo que Él hizo. Hay que contarles a nuestros hijos también las buenas nuevas, la historia de Jesús. Hay que contarles que el Verbo se hizo carne, que habitó entre nosotros, que Él es un Dios amoroso, que vino, que murió por toda la humanidad y que vino a salvar. Esta es una buena fecha para hablarle a nuestros hijos. Por supuesto. Sí, en muchos hogares cristianos que hacen el pesebre y todo esto, es una buena oportunidad para hablar y evangelizar a nuestros hijos y contarles cómo fue el nacimiento de Jesús, cómo fue ese acto, eso fue un acto milagroso, ¿no? Que vino por obra y gracia del Espíritu Santo, y cómo fue su ministerio, su vida, cómo fue todo lo que Él hizo, lo que enseñó, ¿no? No solamente enseñarles las parábolas, porque a veces solamente le enseñamos lo mejorcito, lo más suavecito de la palabra. No, a ellos sí que hablarles claro. Claro que sí. Lo cuarto que hay que enseñarles es la resurrección, precisamente lo que dices. No solo las parábolas, porque nos quedamos en unas historias muy bonitas y todo, pero la resurrección hace parte de lo que a nuestros hijos hay que enseñarles. A ellos hay que decirles que Jesucristo murió, por supuesto, pero que salió vivo de la tumba, que conquistó la muerte, a Satanás, y que las historias no se nos queden en tanta fábula. Asentémosle los pies sobre la realidad a nuestros hijos, porque esto es una realidad, y como lo decíamos, ellos son unas esponjitas que van a estar absorbiendo todo lo que nosotros les enseñemos, y les aseguro que se van a tomar la salvación, la vida eterna, incluso el tema del infierno, como algo muy serio. Muy serio. Porque es un tema serio. Y tú pensarás, pero es que se van a atemorizar, pero está bien que tengan temor. Pero no es que no va a ser un temor que tengan temor de Dios en su corazón. O sea, eso es lo que va a generar eso, un temor de Dios en su corazón. Y no que le tengan miedo a Él, sino respeto y reverencia, por supuesto. Entonces hay que hablarles claro de que Jesús murió por nuestros pecados y que ellos como pecadores necesitan un Salvador. Y el único Salvador que tenemos es ¿quién? Es el Señor Jesucristo. Pero Él no solo murió, sino que estamos diciendo que también ¿qué? Resucitó, y con eso les enseñamos que venció la muerte, que nosotros a quien tenemos es a un Dios poderoso que nada lo pudo detener, ni la misma muerte ni el sepulcro pudo detenerlo, sino que de ahí se levantó. Claro, y es que cuando decimos no se van a levantar con miedo, sino con temor de Dios, y cuando hablábamos de que nuestros hijos hay que ayudarlos a crecer en sabiduría, la sabiduría es el temor de Dios. Entonces, para que tengamos hijos sabios, tenemos que enseñarles el temor de Dios, esa reverencia constante y en todo tiempo. Y lo último que hablamos sobre la crianza de nuestros hijos, entonces, es que hay que enseñarles del arrepentimiento, y es que el arrepentimiento tiene que ser como nuestra respuesta, por lo menos ha sido la de nosotros, los adultos y los padres, ha sido la respuesta
a el amor, a la gratitud a la obra de Dios, y que es lo que Dios espera de nosotros, ¿no? Que a causa de su obra, de su muerte en la cruz, Él está esperando que nosotros nos arrepintamos, Claro que sí. que Hay vengamos que a Él, ¿no? hablarles de la importancia del arrepentimiento y de lo que verdaderamente es un arrepentimiento y de la diferencia que existe entre el arrepentimiento y el remordimiento. O sea, hay que hablarles con toda claridad acerca de estos temas a nuestros hijos porque ellos lo van a entender y esto es lo que finalmente va a atacar allí en sus corazones toda esa parte interna de la que hemos hablado, ¿no? Que está allí y esto solamente lo podemos enfrentar a la luz de las escrituras. Bueno, y entonces aquí para terminar tenemos que decir que eso, papás y mamás que nos están escuchando, es nuestra tarea, presentarle a Jesús a nuestros hijos como Señor y Salvador. Eso hará que estemos criando a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. La verdad es que este tema ha sido Y muy sí, interesante. súper, yo quiero Ujú. terminar con esto y es decirles que el Señor es el centro de todos estos mandamientos. Sí, Para la esposa es como al Señor, el esposo como al Señor también, o como el Señor, ámala. los hijos también deben de sujetarse a los padres. O sea, el Señor es el centro. ¿Y por qué quiero decir esto? Porque es que es en el Señor y es en los mandamientos del Señor que nosotros debemos instruir nuestra familia, edificar nuestros hogares. Sí, claro que sí. Yo creo que vale la pena que hagamos el esfuerzo y hemos dicho que no vamos a generar hijos perfectos, pero que sí definitivamente vamos a ver un fruto maravilloso si nos damos a la tarea de hacerlo. Así es. Si por supuesto lo asumimos al 100% y no combinado con otro tipo de teorías y estrategias, démosle lugar al Señor, tomemos la determinación, dejemos que Dios guíe nuestros hogares para que entonces podamos vivir en hogares como a Dios le agrada. Queremos darle las gracias a todos Muchas por gracias a acompañarnos todos. durante toda esta serie, incluso durante todo este tiempo. A lo largo de todo este recorrido de amor por la palabra, muchísimos nos están acompañando, algunos apenas están añadiendo y queremos darle, por supuesto, la bienvenida a todos los que apenas están llegando. Gracias por compartir los Un mensajes, abrazo por para los todos. mensajes de cariño y por estar siempre allí con nosotros. Un abrazo muy fuerte. Adiós. Adiós.